Mateo capítulo 5, los versículos del 14 al 16. Cristo dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. El Sermón del Monte es sumamente práctico. Jesús habla de cosas comunes, cosas ordinarias, como la sal, la luz. Y todo el mundo comprende perfectamente lo útil de estas cosas. Jesús dice que sus discípulos son la luz del mundo. ¡Qué afirmación admirable! Maravillosa. Que somos la luz del mundo. Y Jesús habla de la realidad. Él no dice esto para producir un espíritu de soberbia en sus discípulos, sino que este atributo se debe a su utilidad. Los discípulos de Cristo son útiles en este mundo. Así, para expeler las tinieblas de ignorancia, de pecados, y para alumbrar el camino. El mundo de tinieblas urgentemente necesita de esta luz. Dice el Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Es muy cierto esto. Es muy cierto. Los del mundo tropiezan y caen y ni siquiera saben en qué tropiezan. Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hermanos, esto es cierto. Ellos no saben a dónde van. En el Nuevo Testamento hay varias listas de los pecados. Los pecados más horribles del hombre. Por ejemplo, Romanos 1, 18 al 32, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, Gálatas 5, 19 al 21, las obras de la carne, Colosenses 3, del 5 al 8 y varios otros. Ahora, Romanos 13, 12 dice que tales pecados son las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas. Y obviamente se necesita luz. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Jesucristo es la única verdadera luz del mundo. Mateo 4:16, cuando Cristo vino, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Lucas 1:78, 79, el profeta Zacarías, padre de Juan el Bautista, él dijo al niño que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí tengo apuntado, voy a hacer también Juan 9:5, Juan 12, 35 y 46. Jesús es la luz del mundo porque como el verbo o la palabra de Dios, Él reveló tanto en su vida, muerte, resurrección y ascensión, como en sus enseñanzas, en sus hechos, en su vida y en sus enseñanzas. La voluntad de Dios con respecto a los pecados de la humanidad y cómo podemos recibir el perdón de pecados y tener comunión con Dios. Los apóstoles predicaron este evangelio. Cuando Jesús resucitó de los muertos, Él envió a los apóstoles a predicar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, enseñándoles que deberían creer, arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como Hijo de Dios y ser sumergidos en agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para perdón de pecados. Hechos 2:38. El que crea y sea bautizado será salvo. Marcos 16:16. También los discípulos de Cristo son la luz del mundo. Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. La expresión hijos de luz, también Pablo la usa en primera a los Tesalonicenses 5:5. La palabra hijos significa caracterizados por, significa igual, es lo mismo. Hijos de es que son identificados por esa palabra. Muy bien, Efesios 5:8, en otro tiempo erais, los discípulos erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Colosenses 1:13 nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Hemos sido trasladados del reino de tinieblas, reino de Satanás, del mundo, y ahora añadidos al cuerpo de Cristo, su iglesia, como vemos en 1 Corintios 12:13 y Colosenses 1:13 y Hechos 2:47, muchos textos. La iglesia es el reino de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Y a obedecer al evangelio de Cristo, somos añadidos, agregados a ese cuerpo, a la iglesia de Cristo, la única. La Biblia no habla de otra. La única. Algunos han comentado, bueno, la iglesia no tiene nombre propio. Pues hablando de la iglesia, pues es la única. Es la de Cristo. La iglesia que Él compró con su sangre. La iglesia que Cristo edificó. Mateo 16:18. Hechos 20:28. La compró con su sangre. Es la única. Se discute mucho muchas doctrinas de las muchas iglesias. Pues no, ni debe existir esas iglesias, mucho menos su doctrina. Pero los discípulos somos la luz del mundo. Ahora
En Colosenses 1:13 nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primera a los Tesalonicenses 5:4, no estáis en tinieblas, dice Pablo a los discípulos de Tesalónica, para que aquel día os sorprenda. Primera de Pedro 2:9, os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos la luz del mundo porque predicamos el Evangelio puro, el único, el Evangelio único que fue predicado por los apóstoles. Pablo habla en Gálatas 1 de los que predican otro evangelio diferente, y dice, malditos sean. Maldito. ¿Por qué? Porque habla con tanta franqueza. Porque no salva. Otro evangelio no salva. Y el mundo religioso está lleno de evangelios falsos que no salvan. ¡Qué tragedia! El evangelio sencillo se revela claramente en el Nuevo Testamento. El evangelio predicado por Jesús y los apóstoles. Y los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo. Era el mensaje de Dios. Muy bien, entonces Cristo está iluminando al mundo a través del Evangelio y los que practican el Evangelio, sus discípulos. Según a los Corintios 4:6, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Hermanos, como la Biblia abunda en expresiones que se refieren a la luz y las tinieblas, iluminar y todos los aspectos de la luz y las tinieblas. Hechos 26:18, la obra de Pablo, que era para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Era la obra de Pablo. Él fue escogido para ese propósito. Desde luego, somos la luz del mundo si llevamos vidas fieles. Vidas infieles son tinieblas, no son luz. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuántos textos enfatizan la importancia de ser buenos ejemplos? Porque enseñar la enseñanza de Cristo y los apóstoles y no practicarla es hipocresía. Y no es luz. Es simplemente más tinieblas. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 de Pedro 3, del 1 al 4, es posible que maridos incrédulos sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Para hacerlo, ellas deben tener un espíritu afable y apacible. Cuando él dice sin palabra, él no está diciendo sin el evangelio. Desde luego, la mujer tiene que enseñar el evangelio a su marido incrédulo. Pero Pedro está hablando de no pensar que en mucho insistir y rogar y amenazar y todo eso le van a ganar. No. El ejemplo lleva peso. El ejemplo cuenta. El ejemplo convence. La mujer que tiene espíritu afable, apacible, ella practica la enseñanza que ella está enseñando
eso tiene un impacto tremendo sobre sus maridos y muchas veces se convierten. Es el plan de Dios. Primero de Pedro 5:3, los ancianos. Cada congregación debe tener ancianos. También se llaman obispos, también se llaman pastores. Ellos no deben ejercer dominio sobre la iglesia, sino ser ejemplos. Ser ejemplos como guías de la iglesia. Aprenden mucho del Evangelio escrito en las vidas de los cristianos. Segundo a los Corintios 3:2, Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros. Vosotros sois nuestras epístolas al mundo, conocidas, leídas por todos los hombres, como documentos clavados a la pared en edificios públicos. Claro que sí. No debe haber comunión con las tinieblas. Muy importante enfatizar que somos la luz del mundo solamente si somos pura luz, sin nada de tinieblas. Primero de Juan 1:5 y 6, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. La Biblia habla con toda franqueza sobre este asunto y es un tema muy que se trata ampliamente en la Biblia, de principio a fin. Segundo a los Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo en la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. En este texto Pablo condena toda forma de comunión con el paganismo, la idolatría, las prácticas de algunos hermanos que habían caído en la apostasía. Dice Pablo, salid de en medio de ellos y apartados. ¿Por qué? Pues obviamente porque si tenemos comunión con las tinieblas, llegamos a ser tinieblas, ¿verdad? Ya dejamos de ser luz. Muy bien, Mateo 5, el texto donde comenzamos. Para ser la luz del mundo debemos poseer las cualidades de carácter mencionadas en este Sermón del Monte, comenzando con las bienaventuranzas. Muchos que profesan ser hermanos, pero no son la luz del mundo porque no son pobres en espíritu. No quieren reconocer sus faltas ni pedir perdón. No tienen hambre y sed de justicia. No son pacificadores. Y no aceptan la persecución con la actitud de Cristo. Bueno, Jesús dice una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. Se puede ver. Todos la pueden ver y se puede ver de lejos. Así son los discípulos de Cristo, como una ciudad asentada sobre el monte. Son bien conocidos. Los discípulos fieles que predican el evangelio puro se conocen, se respetan, tienen su influencia sobre mucha gente. La gente que se fija en la buena conducta, la buena actitud, la buena voluntad del cristiano, es algo obvio, es algo sobresaliente, hermanos. No se puede esconder. No. El cristiano es diferente.
Él es diferente, no es como los demás. Los del mundo siempre están aplicando presión. Ellos quieren presionar a los cristianos a ser iguales a ellos, mundanos. No, no, lo tiene al revés. El cristiano está exhortando y animando y pone el buen ejemplo de todo para ganar a los del mundo, para que ellos sean también cristianos, para que ellos sean luz en lugar de ser tinieblas. Hermanos, nunca seamos intimidados por los del mundo. Jóvenes, es una cosa muy importante, hay que enseñar a los jóvenes. Tantos amigos y amigas que están siempre aplicando presión a que los jóvenes cristianos sean iguales a nosotros, que canten y que hablen y que viven como nosotros. No, no, lo tiene al revés. Ustedes deben vivir como nosotros. No somos tinieblas como ustedes. Y hay tanta bendición en ser la luz del mundo. Muy bien, entonces dice Romanos 12, no os conforméis, sino seamos transformados. Muy bien, entonces los cristianos son conocidos. Son conocidos por toda su familia, sus seres queridos, por los vecinos, por los compañeros del trabajo, de la escuela, clientes y patrones, mayordomos y empresarios, todos son conocidos. Y la vida es conocida. Su trabajo es reconocido. Yo he hablado con varios hermanos sobre esto. Ellos van avanzando en el empleo. Los supervisores y los empresarios, ellos toman nota. Ellos se fijan en la vida y en la conducta y el trabajo de los cristianos. Y tienen confianza en ellos. Y luego los avanzan a un nivel más alto y paga mejor y tiene muchos beneficios. Hay beneficios en esta vida. Jesucristo dice, bienaventurado. ¿Qué es eso? Dichoso, feliz, bendecidos en esta vida. Y desde luego, bendecidos para tener la vida eterna. El cristiano persevera hasta el fin y recibe la vida eterna, que es la meta. Hermanos, hay gente que piensa que deberían pasar su vida en monasterios, en conventos, aislados del mundo. No, eso es lo opuesto de lo que Jesús está enseñando. El cristiano es luz y vive entre la gente para ayudarles, para enseñarles, para salvarles, para ser ejemplo de lo que enseñan y que todos sean salvos. Bueno, yo tengo aquí también el punto que esto de ser cumplidos y fieles no se limita simplemente al sitio de reunión de los servicios. Desde luego, debemos ser fieles y cumplidos asistiendo a los servicios. Pero todos los días, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, sean lo que sean las actividades, siempre somos luz, iluminamos, somos la luz del mundo. Estamos iluminando el camino para otros. Bueno, entonces esto indica que tenemos que asociarnos con los mundanos, claro que sí, pero no imitar a los mundanos, como ya he hecho el punto con mucho énfasis, que en lugar de ser llevados por los del mundo,
vamos a llevar a los del mundo a Cristo. Claro que sí. Somos la luz, el candelero. Ahora dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen al Padre. Glorifiquen al Padre. La Biblia condena toda forma de soberbia. El cristiano, queriendo ser fiel y poniendo buen ejemplo y todo, Pablo dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Bien dicho, claro que sí. No buscamos eso. No somos culpables de la soberbia y de la vanidad así mundana, no. Pero sí tenemos influencia. Estamos teniendo un efecto positivo, un impacto sobre los que nos rodean. Entonces, este texto, Mateo 5, del 14 al 16, es de suma importancia. No para alabarnos a nosotros mismos, como Jesús condena en Mateo 6 y en Mateo 23 y otros textos, pero para que Dios nos apruebe y que podamos tener influencia sobre los que nos rodean, para salvarles, para edificar hermanos y salvar a los inconversos. Entonces, tenemos que alumbrar nuestra vida para, y dice Cristo, concluye, glorifiquen a Dios. No estamos buscando gloria para nosotros mismos. No, eso no. Queremos llevar algo de fruto fruto que redunda hasta la gloria, para la gloria de Dios. Ese es el propósito de ser la luz del mundo. Muchas gracias, hermanos, amigos, por acompañarme en esto. Yo repito que para ser la luz del mundo, uno, primero que todo, tiene que convertirse, tiene que nacer otra vez, tiene que arrepentirse de sus pecados, sentir tristeza por sus pecados, como los del día de Pentecostés fueron compungidos de corazón. ¿Y qué haremos para obtener el perdón de Dios? Dice Pedro, arrepentidos. Y ser sumergidos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Agua, es Hechos 8. Enseñando a Felipe al etíope, él dice que pues aquí hay agua, que impide que sea bautizado. Y él no está hablando de un vaso de agua, él está hablando de un río, una laguna, y bajan al agua. Felipe, el etíope, bajan al agua y lo sumergen. La palabra bautizar es palabra hispana, no, es palabra griega, no traducida. Traducida, la palabra es sumergir. Entonces Felipe sumergió al etíope. Y lo mismo nosotros. Confesamos a Cristo, somos sumergidos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para, Hechos 2, 38, para el perdón de pecados. Marcos 16, 18, Mateo 16, 28. Predicar, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado, sumergido en agua, será salvo. Yo quiero siempre mencionar que estos estudios, y ustedes pueden ver que estoy leyendo esto. Estoy leyendo este estudio y con todo gusto se lo mando. Usted me manda un email y con todo gusto yo se lo mando para que lo estudie así de una forma detenida. Leer todos los textos en su propia Biblia para ver lo que Dios dice a usted.
para ser salvo y para ser la luz del mundo. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Que el Señor les bendiga.